A la lectura de la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 12 del verso 1 en adelante. La palabra del Señor nos dice en esta hora para ustedes y también para mí. Le damos lectura, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tiniebla, a la luz se oirá, y todo lo que habéis hablado al oído, en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Dios bendiga también a nuestra hermana Noé. Ella nos bendice también en esta noche y nos dice: bendiciones, pastor, que Dios bendiga grandemente su vida y así la de cada oyente. Se me hace difícil leer todos los comentarios, así que les pido en el nombre del Señor me perdonen los que no los leo, porque en realidad estoy trabajando con los equipos que no son los que yo uso siempre en la casa, son los que me ha prestado aquí el pastor Gerardito y la pastora Zulma, así que les ruego que me comprendan en eso, y si no los nombro, no los saludo, es porque me queda distinto, no puedo... Lo toco para responderla, pero no me obedece el táctil del teléfono que tengo. Así que le damos gracias al Señor por ello. Dios bendiga también al pastor Gerardito, que él también nos bendice y nos dice: Dios te bendiga, tío y pastor querido, y el Señor bendiga a cada oyente. Escuchamos en familia, sea bendecida la familia del pastor Gerardito también, junto con todos los oyentes, como los está bendiciendo el pastor en esta hora. Hermano querido, fijémonos qué linda esta parte de la palabra del Señor y cómo nos trae claridad aquí donde nos dice el verso 1 del capítulo 12. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Hermano querido, qué lindo. Dios bendiga también a la hermana Yayita, ella nos bendice también. Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente. Amén. Recibo en el nombre del Señor. Muchas veces, hermanos queridos, nosotros leemos que en el Evangelio de Juan dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y nosotros, al dar una mala lectura de eso, y hay mucha gente que lo asevera, dice: no, el pueblo de Israel rechazó al Señor Jesús. Vemos que este verso dice todo lo contrario. Vemos que en este verso dice: en esto, juntándose por millares. Quiere decir que millares no lo rechazaron al Señor Jesús. Millares lo seguían al Señor Jesús. En estos millares que lo seguían al Señor Jesús, había aquellos que sí le rechazaban, y de ellos el Señor venía hablando. Recuerda que anoche hablábamos de los 3 ayes que el Señor hizo para los fariseos y de los 3 ayes que el Señor hizo para los doctores y los intérpretes de la ley. Dios bendiga también a la hermana Blanquita Padilla, el Señor la llene de su gracia y bendiga el hogar de la hermana Blanquita. Vemos entonces, hermanos queridos, que esto nos trae a luz. Nosotros, mientras leíamos el Evangelio de Lucas, sabiendo lo que dice el Señor en este Evangelio allí en el capítulo 8 de Lucas, en el versículo 10, nosotros vemos que aquellos que nos interesa la palabra del Señor, el Señor dice: a vosotros os es revelado los misterios del reino. Qué lindo, hermano querido, cuando el Señor Jesús dijo eso. Vemos entonces cómo encontramos revelación a través de la palabra, porque nos interesamos en la palabra. Cuando el Señor dijo esto, si bien está haciendo referencia a los discípulos que le preguntaron y le pidieron que le explicara lo de la parábola del sembrador, el Señor hace ver que a todos aquellos que nos interesa y queremos que el Señor nos explique,
entramos en el grupo de los que dice a vosotros os es dado a conocer. Y acá nos sirve para conocer que podemos decir abiertamente y apoyado en este texto de la Escritura que la multitud seguía al Señor Jesús por millares, no de algunos pocos, millares dice, tanto así que unos a otros se atropellaban. Allí cuando el Señor vio que todo este éxito se le podía subir a la cabeza a sus discípulos, esto que la multitud por millares lo siguieran para que no se le subiese a la cabeza a sus discípulos, dice que comenzó a decirle primeramente a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Por qué cree que el Señor Jesús le dijo así a sus discípulos, hermanos queridos? Es como cuando alguna persona nos hace una advertencia que nos dice, mira, no toques allí porque hay electricidad, te va a poder dar la corriente. ¿Por qué? Porque estoy propenso a ir a tocar a ese lugar y por eso me advierten que no lo haga. El Señor le advierte primeramente a sus discípulos para que después esa enseñanza sea para todos los demás. El Señor no podía mandar a sus discípulos a enseñar lo que ellos no habían aprendido. Entonces aquí el Señor se vale, porque había estado diciéndole los aye a los fariseos y los aye a los escribas, a los doctores de la ley. Aquí el Señor comienza a hablar a los discípulos, primero a los discípulos, como diciendo, bueno, los primeros que tienen que aprender son mis discípulos, que se guarden de la levadura de los fariseos. Y fíjese en qué lindo, hermano querido, que usa la palabra hipocresía. Dios bendiga a Alberto, el Señor lo llene de su gracia, el Señor puede estar bendiciendo el hogar de Alberto y de Eli, el Señor les pueda bendecir muy ricamente. Vemos, hermano querido, de la hipocresía. La hipocresía es la máscara que usaban en el teatro griego aquellos que querían representar el dolor o aquellos que querían representar la alegría. Entonces allí ponían esa máscara de acuerdo a la escena que debían de hacer, eran hechas, ¿no es cierto?, en cerámica, esas máscaras eran pintadas, nosotros las podemos ver pintadas de blanco y con la expresión en el rostro de dolor o de alegría, podemos ver esas máscaras. El que ponía y usaba esas máscaras era el actor que interpretaba y tenía que interpretar o la alegría o la tristeza. Acá el Señor le dice que esa hipocresía que ellos querían demostrar lo que no eran a través de la apariencia delante de la gente, entonces allí podemos ver que el Señor al primero que le pide que no caigan en ese error es a sus discípulos. Guardaos de la levadura, dice el Señor. ¿Por qué, hermano querido, dice guardaos de la levadura? La práctica de hacer el pan, cuando el Señor Jesús habla, no es que había una panadería, sino que cada casa hacía sus propios panes para el consumo. Hoy es fácil, nosotros vamos a la panadería y no sabemos, aparte de qué es lo que le echan a lo que nosotros vamos a adquirir como pan. Nos dice Alberto, Dios lo bendiga, pastor y oyente, saludos. Amén, recibo las bendiciones de Alberto y los saludos en el nombre del Señor también los recibo. Vemos entonces, hermano querido, que la levadura que ellos usaban y conocían, veían cómo, una vez que estaba el amasijo preparado y la levadura estaba dentro del amasijo, no se veía, estaba dentro, no se veía, pero sí se veía cuando el pan comenzaba al fermento, cuando el pan comenzaba a leudar, sí se veía el efecto de la levadura. Entonces eso es lo que el Señor Jesús le dice, que esa hipocresía que quieren ocultar va a mostrarse, por eso le llama precisamente y la compara con la levadura, va a mostrarse y se va a dejar de ver, y eso es lo que el Señor quiere que en sus discípulos no suceda. Porque, hermano querido, Él nunca vino, como se dice hoy en día, sacando chapa, bueno, yo soy el Hijo de Dios y tienen que hacer lo que yo les digo porque soy el Hijo de Dios. De ninguna manera. Él prefirió que aquellos que el Padre había escogido, para Él no tomar nada de lo que no le perteneciese a Él, entonces Él prefirió
que aquellos escogidos de Dios, como lo fue usted y como lo fui yo, lo reconociésemos a Él. ¿Por qué? Porque Él antes nos amó primero, dice Juan en su epístola, ¿no es cierto? Y Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que antes de la fundación del mundo el Señor ya nos había escogido. Entonces, lógico que aquel que nos escogió y quiere que lo representemos a Él, más vale que no quiere que vea en nosotros un obrero hipócrita. No quiere que vea en cada uno de nosotros alguien que se muestra de una manera y actúa de una manera completamente distinta. Eso es lo que el Señor le pide. Por eso es que comienza precisamente a sus discípulos. Fíjense en que cuando habla el Señor y Lucas relata este hecho, dice, primeramente, quiere decir que después de los primeros hubo otros. Y a esos otros también le cabe. Y bien, ¿quiénes son los otros? Porque primeramente los discípulos. ¿Quiénes son los otros? El resto de esa multitud que se juntaba por millares y se atropellaban. Qué lindo, hermano querido. Qué lindo. Uno podría decirle a alguien que vive, por ejemplo, en otra provincia, lejos de nosotros, podría decirle lo que nosotros somos. Pero ¿podríamos decirle al vecino lo que nosotros somos? ¿O el vecino va a hablar de nosotros lo que ve él, lo que nosotros somos? Eso es lo que el Señor Jesús le quiere hacer ver aquí a sus discípulos primeramente y después a toda la multitud que le seguía. Esto es lindo, hermano querido, porque el Señor Jesús no es que hacía diferencia que a sus discípulos no tenía que llamarle la atención. Le llamaba la atención y en forma enérgica. Cuando ellos obraban mal, el Señor en forma enérgica les llamaba la atención. ¿Recuerdan cuando fueron a decirle, Señor, encontramos a uno que echaba a los demonios fuera en tu nombre y se lo prohibimos? El Señor le dijo, no se lo prohibáis, porque el que con nosotros nos junta desparrama. Ellos habían procedido sin consultarle al Señor, creyendo y convencidos que estaban haciendo algo bien. Pero el Señor les hizo saber que todo lo que yo hago sin consultarle al Señor, por más que mi anhelo sea el correcto, puedo estar obrando mal. Eso es lo que el Señor Jesús les hizo ver. Por eso también cuando iban a Samaria y no le quisieron proveer del alimento, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma? El Señor, dándole instrucción, le dijo, vosotros no sabéis de qué padre soy. Tienen que decidirse, seguir al Señor Jesús, hacer la voluntad del Señor Jesús. Primeramente, ¿quién? Sus discípulos. Después van a estar en condiciones de discipular y de enseñar a los demás. Por eso esto es lo lindo, esto es lo maravilloso, lo que el Señor en su palabra nos deja ver y lo que cada uno de nosotros podemos aprender. Porque aquí no es que está dando lección un moralista de lo que es la moral contemporánea y cómo nosotros debemos comportarnos. Hermano, esto hace cerca de 2000 años que está escrito. Y es tan efectivo en el día de hoy como lo era hace 2000 años atrás. Por eso vemos que primeramente sus discípulos, que no sean hipócritas, tengan cuidado. La levadura de los fariseos es la hipocresía. Ustedes cuídense, guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Por qué, hermano querido? Y el Señor Jesús acá le da el motivo de por qué Él les da esa instrucción. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Aquel que toma la precaución de esconder bien las cosas, las está escondiendo en aquellas cosas que Dios ha creado. Y todas las cosas están desnudas y abiertas, dice la palabra, delante de la presencia de aquel que las creó. Nada hay que a Dios se le pueda ocultar.
ocultar, nada, no hay ninguna cosa que yo le pueda ocultar a Dios. Si Dios oye mis pensamientos, nunca oí yo mis pensamientos, hermano, nunca pude oír mis pensamientos, no escuché el sonido que hacen mis pensamientos, pero Dios oye los pensamientos, dice la palabra. O sea que fíjese cómo el Señor nos declara en esta porcioncita: no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. A su tiempo, todas las cosas se van a saber. Hermano querido, y un ejemplo práctico para que nosotros lo podamos comprender. ¿Cuánto tiempo una mujer puede ocultar su embarazo? Va a llegar un momento que no lo podrá ocultar más, porque de última dará a luz, pero no lo podrá ocultar por más tiempo. Eso es lo que el Señor Jesús nos quiere hacer entender a cada uno de nosotros. A su tiempo, todo el Señor lo traerá a la luz. Dice el verso 3, hermano querido: por tanto, todo lo que habéis dicho en tiniebla, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. ¿Por qué proclamar en las azoteas? Nosotros tenemos que entender, hermano, que en la cultura y en el tiempo que el Señor habla, la forma de transmitir las noticias, lo que alguien quería que se supiese, ¿de qué manera se hacía? Recuerden, no había ni radio, ni televisión, no existían las redes sociales como hoy en día. Entonces, yo quería que algo se supiese de lo que había hecho, de lo que quería decir o de lo que yo quería hacer. Subía a la azotea y de la azotea comenzaba a proclamarlo en gran voz para que la mayoría de las personas pudiesen escucharme. Por eso es que dice acá: se proclamará en las azoteas, porque era la forma de transmitir lo que yo quería que supiesen, lo que yo quería que la gente se enterase. Me subía a la azotea y comenzaba a declararlo, a proclamarlo. Por eso dice el Señor: y aquello que había estado formulado y dicho muy en lo secreto, iba a ser proclamado desde las azoteas. Vemos entonces que el Señor, al hacer esta advertencia a su discípulo, hermano querido, después comienza, cuando dice primeramente, después le da que todos los demás caen también bajo este mismo modo que el Señor está pidiendo. ¿Y es malo lo que el Señor pide? Guardado de la levadura de los fariseos. ¿Es malo? Es como si nos dijeran a nosotros: mira, no aprendas las mañas del ladrón. ¿Sería malo si alguien nos da ese consejo? Esto es lo que el Señor Jesús está diciendo en esta enseñanza. Nos está dando un consejo: que tengamos cuidado, guardados de la levadura de los fariseos. Vemos entonces que mostrarse religioso ante los hombres y querer hacer parecer, recuerde que la palabra fariseo viene de parisín, que quiere decir los separados, que era la forma en que vulgarmente y despectiva lo llamaban los demás a ese grupo de fariseos, que ellos querían llamarse entre sí compañeros porque compartían las mismas ideas, las mismas enseñanzas. El Señor le dijo: guardaos de esa levadura, guardaos, que ese grupito, lo que ellos esconden, mi Padre lo sabe bien. Va a salir a la luz lo que ellos esconden. Hermano, cuando el Señor está diciéndole esto a la multitud, le está proclamando y le está diciendo que ellos tienen una mala intención. Las buenas intenciones no se esconden, hermano. De última, si uno quiere darle una sorpresa por un tiempito a alguien, uno quiere darle un cumpleaños sorpresa a alguien, esa intención se va a esconder por un tiempito, con la intención que todos lo sepan, aquel que va a recibir esta sorpresa, que se entere delante de todos. No es para ocultarlo, sino que
por el contrario, para que la sorpresa sea más agradable. No es ese el caso que el Señor está hablando. Acá está hablando de cuando los fariseos, ellos ocultaban, el Señor les acusó, les dijo a los doctores de la ley: ustedes echaron llave y no dejaron entrar a la ciencia y no la dejaron que los demás entren y no quisieron ustedes entrar. Guardaos de esa levadura, le dijo a los suyos. Hermano querido, esta advertencia para nosotros nos tiene que enorgullecer, porque el Señor quiere que nosotros, como sus hijos, como sus escogidos, como sus discípulos, como acá Él los llama, no quiere que seamos tildados por Dios, como lo eran por Dios tildados los fariseos, los saduceos, los escribas, los doctores de la ley. El Señor Jesús no quiere que sus discípulos sean tildados de la misma manera. Y usted y yo somos discípulos del Señor. Queremos aprender del Señor, queremos servirle al Señor. Por eso es que el Señor en esta hora nos hace esta advertencia. Hermano querido, estos son los que estos versos nos dicen de la palabra del Señor. Vamos a ir ahora a la parte linda, que es la parte donde recogemos nosotros las bendiciones que ustedes han impartido, que yo he impartido, pero ahora vamos a ir a buscar la bendición que imparte el Señor, y como decía la hermana Yali en el vivo que ellos tenían, esperar la bendición sacerdotal, la que se hace porque Dios ordenó que se hiciera así. En el libro de Números, capítulo 6, allí del verso 22 en adelante, Dios manda que esto se haga así, así que por eso lo vamos a hacer de esa manera. Y lo más lindo, hermano, que de ese capítulo 6, el verso 27, la palabra del Señor dice: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Entonces yo quiero en esta hora poner el nombre del Señor sobre los hijos de Israel para que sean bendecidos por Dios. Y digo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias le damos al Señor. Muchas gracias a cada uno de los hermanitos que me estuvieron acompañando y que no les pude saludar porque en realidad la parte táctil de mi teléfono no me está respondiendo. Así que Dios les bendiga y estaremos nuevamente Dios mañana haciendo la voluntad de nuestro amado y bendito Dios. Para mi Rey que vive, la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén. Vamos.